Todos los años que he pasado trabajando tanto en empresas como con equipos me han dado para conocer muchos modos de trabajar, enfoques, de cultura. Aunque reconozco que la que se ha llevado la palma en los últimos años ha sido la cultura Agile. Pero ¿sabemos realmente qué significa trabajar bajo un modelo de liderazgo Agile? Más allá de utilizar posits y dinámicas divertidas para los equipos. ¿Sabemos qué es lo que realmente aporta un liderazgo ágil a las empresas? ¿Qué es lo que puede traerles de bueno? ¿Conocéis el liderazgo creativo? ¿Y qué tiene que ver esto con la cultura Agile? Bueno, pues hoy traemos a Liderarte Café a todo un experto en cultura Agile y en liderazgo creativo. Así es que te recomiendo que no te lo pierdas. Toma tu té, toma tu café, coge papel y boli para anotar y arrancamos. Mi nombre es Sandra Solís y os doy la bienvenida a Liderarte Café, un espacio para la conversación, el aprendizaje y el autoconocimiento con propósito. La misión de este podcast es impulsar nuestro desarrollo personal y profesional a través del autoconocimiento y de la reflexión consciente, para ser mejores líderes cada día y con mayúsculas en todos los ámbitos de nuestra vida. Hablaremos sobre experiencias personales, reinvención profesional, gestión emocional, creencias, equipos y muchísimo más. Venga, pasa y quédate con nosotros, que a este café invito yo. ¿Qué tal, William? Muy buenas. Hola Sandra, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido a Liderarte Café. Pues muchas gracias Sandra. Primero que nada, bueno, enhorabuena por este espacio que has creado, por esta oportunidad de conversar, de compartir ideas, ¿no? Experiencias, perspectivas y un placer pues estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti por querer estar aquí compartiendo con todos nosotros y todas nosotras, que sé que traes un buen arsenal de conocimiento interesantísimo para compartir aquí en este café. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo. Un Pues, placer estar aquí. William, yo creo que tú y yo nos conocemos bastante bien, hemos compartido espacio profesional, también anteriormente en empresa, pero seguramente muchas de las personas que nos conozcan, o sea, que nos estén escuchando ahora, quieran conocerte a ti un poquito más. Así es que, ¿nos cuentas quién eres, William? Por supuesto, Sandra, fíjate, es una pregunta muy interesante para empezar, ¿no? Yo diría que soy el resultado, ¿no? De las decisiones, las experiencias, todo ese conjunto de vivencias que, por lo que sea, ¿no? La vida nos ha ido llevando por un camino y hoy por hoy nos permite estar aquí en esta conversación. Y soy el resultado de eso, ¿no? Es verdad que desde una perspectiva distinta, pues yo me considero una persona que tiene mucha curiosidad intelectual. En los últimos años, también una curiosidad cada vez más espiritual desde el punto de vista individual y también colectivo, sobre todo de las personas que están cercanas a mí, ¿no? O yo cercanas a ella, dependiendo de cómo se vean. Ujú. Y es una cosa que me apasiona mucho, ¿no? Poder estar compartiendo con pues las personas que de alguna manera u otra pues la vida nos ha puesto en el camino. Fíjate que al final diría que soy muchas cosas y no necesariamente todas coherentes entre sí, ¿no? Eso es parte de la esencia. Parte de la esencia humana, efectivamente. Somos una multiplicidad de cosas muchas veces que muchas veces no son tan coherentes como teóricamente pensamos que debieran ser, efectivamente. Pero bueno, al final pasar por la aceptación de todo eso que somos es lo que también nos hace únicos, irrepetibles. Totalmente. Y cuéntanos, Y sobre todo William, ¿cómo aceptar es? con todas esas facetas y que nos permitan pues integrar lo que consideramos que es la mejor parte de esa faceta en cuestión y poder, digamos, que trascender pues a una versión de nosotros mismos mejor, ¿por qué no? Exactamente. Y de eso va, y mucho, como bien sabes, el liderazgo y el autoliderazgo, que es por donde comienza todo, ¿no? Así es. Pues a mí me gustaría que nos contases y nos compartieses, William, con bueno, pues todas esas inquietudes que traes acumuladas también en tus últimos aprendizajes, en tus últimos años. ¿Cómo es un día a día
tuyo dentro de, bueno, del entorno que te apetezca, ¿no? Veníamos a hablar, comenzaba al inicio de cultura y liderazgo agile, también del liderazgo creativo, pero yo al final pienso que el líder trae mucho de lo que es a esa manera de liderar, ¿no? Así es que a mí me gustaría que tú como, bueno, pues adalid ese tipo de liderazgo en empresas, nos contases cómo es un día a día tuyo. Sí, Sandra, fíjate, yo, vamos, desde el punto de vista profesional, ¿no? Toda la vida, toda mi vida profesional he estado relacionado al sector de consultoría, ¿no? En particular, consultoría en estrategia y operaciones. Yo recuerdo que mis inicios era lo que en su día se llamaba CPM, Corporate Performance Management, por sus siglas en inglés. Y era algo como la gestión del rendimiento, ¿no? Cómo ayudábamos a nuestros clientes a intentar descubrir dónde estaban con técnicas de inteligencia de negocio. Y una vez que ayudábamos a nuestros clientes a descubrir dónde estaban, pues les ayudábamos a buscar un futuro mejor, ¿no? A través de planificación financiera, planificación estratégica. Y una vez que hacíamos esa parte de saber dónde estaban, dónde querían ir, pues ayudarles a hacer ese seguimiento de cómo iban en el camino, ¿no? A través de reporting, cuadros de mandos, etc. Claro, recientemente tengo una función distinta, ¿no? Aprovechando todo ese conocimiento, tengo dos grandes misiones, ¿no? Una en AT Sistema, la compañía para la cual trabajo, poder ayudar a una comunidad de agilistas, unos profesionales fantásticos, a pues hacerles crecer, intentar hacerles crecer. Y aquí digamos que el sabor es un poco más de coaching, ¿no? Cómo nos aproximamos entre ambos para intentar descubrir cuál es ese potencial que tenemos en adelante, ¿no? Y luego hay otra faceta que está más cercana a lo que sería el desarrollo de negocio. Y ahí digamos que el reto de este día a día es poder buscar una forma de evolucionar una propuesta de valor para intentar ayudar a nuestros clientes en sus procesos de cambio, ¿no? Transformación digital, pero cambio en general. Entonces, fíjate que estos últimos elementos son los que prácticamente tenemos sobre la mesa en cualquier día, en cualquier día a día, ¿no? De los que tengo que hacer frente. Cómo ayudo a crecer, a crecer ese talento del cual disponemos y cómo al mismo tiempo ponemos una mirada en los clientes para seguir ayudándoles, ¿no? En todos los retos que tienen por delante. No, no deja de ser un día aburrido, ¿no? Ningún día es aburrido, es lo que quería decir. Eso es lo que yo suelo trasladar a mis clientes como trabajar de dentro a fuera, ¿no? Y tú lo acabas de explicar muy bien en vuestro ecosistema actual también, ¿no? Como para poder ayudar a los clientes a evolucionar en su modelo de liderazgo interno, en su cultura, primero tenemos que trabajarnos en interno también, ¿no? Como equipo. Tenemos que evolucionar también nuestra manera de liderar, de autoliderarnos y después eso, ver cómo proyectarlo hacia afuera en modo de ayuda a través de proyectos con los clientes. Sí, totalmente. Yo creo que además es parte de la honestidad o la integridad que ya partes, ¿no? En el sentido de que va a ser difícil ayudar a otras personas, a otras organizaciones en según qué tipo de materia. Si digamos antes no había un trabajo de introspección, de reflexión y de ver un poco cómo puede ser ese camino a recorrer, ¿no? Eso aplica desde el punto de vista de las organizaciones, pero también desde el punto de vista individual, evidentemente, ¿no? Claro, lógicamente. Y cuéntanos, William, ¿cuál es la historia que te acompaña a ti para llegar a dedicarte ahora a todo esto, ¿no? En tu día a día. Sí, fíjate, Sandra, yo diría que es una historia de retos y también una historia de un encuentro. O sea, AT Sistemas pues, es una empresa que tiene bueno, más de 26 años en el mercado nacional, incluso pues ya estamos experimentando la apertura, ¿no? Al mercado internacional. Y pues, su ADN, digamos que es muy relacionado a la parte de tecnología, no está exenta de ir viviendo, ¿no? Experimentando este proceso de cambio, ya sea por las tecnologías digitales o por factores externos. Ujú. El COVID es uno de ellos que nos ha afectado a todos. Entonces, claro, al mismo tiempo, yo soy una persona inquieta, como decía antes, ¿no? Y en ese proceso nos hemos encontrado. O sea, AT Sistema se ha encontrado conmigo, yo me he encontrado con AT Sistemas y hemos decidido de manera conjunta pues hacer frente a un reto y el reto que en cierta forma es cómo evolucionamos el talento en ese ámbito en el cual estoy, ¿no? De la comunidad agilista, pero al mismo tiempo cómo podemos hacer que evolucionemos una forma de aproximarnos a los clientes con un matiz distinto.
Es decir, este sistema tiene un ADN lógico y ese matiz distinto. Y ahí el reto es cómo hacemos una aproximación desde la persona. O sea, cómo nos centralizamos o nos focalizamos en la persona, en el liderazgo, en la cultura, de manera tal que todo ese conocimiento que la empresa ya tiene, muy tecnológico, pueda verse complementado con esa parte de aproximarse a los clientes para focalizarnos en lo que sería, pues, los valores de las personas, la integridad, la cultura organizativa, el agilismo, por supuesto, y desde ahí, pues, expander, digamos que todo ese potencial que ya tenemos como organización. Eso yo creo que es la historia, o sea, de cómo llego a estar yo a día de hoy en el punto en el cual estoy. O sea, ha sido un encuentro y es verdad que esto ha sido un acelerador también para mí, ¿no? Desde el punto de vista personal, ha sido un impulso para un crecimiento no solo profesional, sino también personal. O sea, resiliencia, entender muchas más perspectivas de las que ya traía y sobre todo, pues, tener esa empatía con nuestros clientes porque los procesos en los cuales ellos están son procesos complejos, ¿no? Entonces, trabajar con complejidad requiere que activemos otras cosas, ¿no? En nuestra forma de ser y de hacer. Otras habilidades, totalmente de acuerdo. William, antes de seguir adelante, hablabas de AT Sistemas. Es cierto que aquí tenemos en el subtítulo, todos lo podéis estar viendo, William Guevara es de Digital Walls. ¿Puedes contar un poquito? Porque esto yo creo que forma parte de la historia y es muy interesante para ubicar a las personas que también nos están viendo. ¿Qué tiene que ver esto de Digital Walls, AT Sistemas, dentro de esa filosofía que acabas de contarnos, de esa historia? Perfecto, Sandra. Sí, además, gracias por el matiz. Es cierto, fíjate que parte de lo que comentaba de la historia, de cómo nos encontramos, ¿no? Ante sistemas y bueno, y mi persona, es verdad que en ese proceso de vamos a ver cómo somos capaces de no perder lo que tenemos, no perder nuestro ADN, nuestra fuerza, pero al mismo tiempo impulsar una propuesta de valor relativamente distinta, apalancada en otros pilares, por así decirlo. Lo que ha surgido también de esa parte es, bueno, vamos a trabajar con toda una marca, con toda una línea digital distinta, por medio de la cual nos aproximemos a los clientes con este enfoque que estamos hablando, ¿no? Ahí nace Digital World. Digital Claro. World es la marca, la división digital de AT Sistemas, por medio de la cual pues sale toda esa propuesta de valor para ayudar a nuestros clientes. Por eso es de allí lo de Digital World. Muy, muy bien traído. Y me parecía que era muy interesante darle luz a esto porque efectivamente es una iniciativa innovadora de la compañía de sistemas a la que tú perteneces y me parecía interesante para enmarcar toda esa historia que nos estabas contando, porque yo creo que es el contexto es clave, ¿no? Para poder avanzar en ese proyecto que junto a otros compañeros tú también estás impulsando desde la comunidad Agile y desde esas líneas de negocio vinculadas a la cultura, ¿no? A la cultura Agile, al liderazgo creativo. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, digamos que ha sido una de las primeras grandes acciones que hemos dado, pero luego ha habido otras líneas, otras formas de aproximarnos a los clientes, como es incluso pues una escuela pues digital por medio de la cual pues también ponemos a disposición de los clientes todo ese conocimiento que ya teníamos de años, ¿no? De años atrás para que, bueno, ese conocimiento que tenemos pues también lo pongamos a servicio de terceros, ¿no? Por así decirlo. Y ahí nace también DEX, que es otra de nuestras marcas, ¿no? Marca de la escuela de formación, efectivamente, y qué importante es en estos contextos, como tú comentabas, tan complejos, de procesos de transformación y de cambio tan complejos, en los que están embebidos pues, todos esos clientes a los que acompañáis, a los que ayudáis, poder acompañarles también con conocimiento, con aportación de formación. Tú mismo lo decías, no son procesos sencillos, William. Entonces a mí me nace preguntarte, ¿para qué haces todo lo que haces? ¿Para qué te metes en estos fregados tú? ¿Cuál es el propósito que está más allá de esto? Cierto, Sandra, cierto, cierto. Fíjate, a ver, realmente me ha encantado que uses la palabra propósito, ¿no? Propósito, porque realmente tiene que haber algo de ese estilo, ¿no? Algo que te mueva desde adentro. Fíjate, yo creo que lo que me mueve, iba a decir el día a día, pero incluso yo creo que trasciende más allá del día a día. Lo que me mueve en general, yo diría que es poder contribuir, o sea, poder tener o poner sobre la mesa mi granito de arena para contribuir a que de manera colectiva, como equipos, como organización, como familia, como sociedad, podamos cada vez más crear un ecosistema que sea una versión mejor
de lo que teníamos antes. Es decir, una versión más justa, una versión más integral, una versión más moderna, en definitiva, una mejor versión de lo que teníamos previamente, ¿no? Fíjate, yo creo que eso es interesante porque deberíamos ser capaces de hacerlo pues en armonía, manteniendo una coherencia con los valores que cada uno de los integrantes de ese ecosistema tiene y al mismo tiempo pues poder tener ese balance, ¿no? Entre lo que queremos hacer, lo que estamos intentando lograr y, ¿por qué no?, el planeta o el entorno, ¿no? De hecho, fíjate, yo sí miro hacia adelante, parte de lo que me gustaría hacer como propósito y, ¿por qué no llamarlo incluso legado, ¿no? Sería, pues, poder mirar hacia atrás y preguntarme, ¿no? ¿Qué tan efectivo fui en esa misión de lograr hacer un ecosistema, digamos que cada vez mejor, ¿no? Esa yo creo que es un factor de lo que siempre tengo ahí presente y me motiva. Totalmente de acuerdo contigo y has mencionado precisamente la palabra efectivo. Yo hablo muchísimo de liderazgo efectivo porque para mí la efectividad se vincula o vincula dos conceptos que son claves en el liderazgo, el propósito y el llevarlo a la Mm. acción generando un impacto, ¿no? Si no, pues se queda en propósito y realmente no estás haciendo que las cosas sucedan. Para mí eso es el ser efectivo y tú lo vinculas también a tu legado, ¿no? Es el legado que a ti te gustaría un poco dejar con toda esta misión que tienes por delante y que vas abordando. Sí, así es, fíjate, yo creo que cuando tenemos ese tipo de aspectos relativamente claros, es cierto que eso puede ir evolucionando con el paso del tiempo, porque nos Ujú. hacemos una revisión, pero yo creo que es un motor ahí que tiene pues un combustible interesante porque te va impulsando pues en los días que pues tenemos días mejores y días pues menos, tenemos días buenos y días menos buenos, ¿no? Pero siempre que tengamos eso allí, la dinámica que se genera a la hora de buscar según qué tipo de acciones es distinta, ¿no? Es una dinámica que con sus más y sus menos generalmente te va a impulsar a un crecimiento, ¿no? Impulsarte a través de un propósito. Totalmente. Es el motor, como yo suelo decir siempre. Al final es el motor que nos impulsa. William, y entrando un poco en materia ya específica de lo que mencionábamos al inicio, todo esto del liderazgo, el liderazgo y la cultura agile, que como tú y yo bien sabemos y hemos sufrido, va mucho más allá. Hemos sufrido, me refiero al calificativo de utilizar los posits, hacer dinámicas. Bueno, esto va mucho más allá de eso, esto cala mucho más profundo. ¿Cuál dirías tú que es la receta de ese liderazgo ágil, de esa cultura agile? Vale, me encanta la palabra receta, ¿no, Sandra? Porque lo pone como que, a ver, que no haya duda de que tenemos que identificar según qué tipo de ingredientes, ¿no? Eso Me es. gusta, eso es interesante, sí. Fíjate, yo creo que el liderazgo agile, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, es ese tipo de liderazgo que busca operar, ¿no? O funcionar en un nivel creativo, es decir, en un nivel que básicamente esté según, si tomamos como referencia sobre todo, pues el trabajo que ha hecho Robert Keegan con las etapas de desarrollo en adulto, es un nivel de desarrollo que te va a permitir pues hacer realidad lo que en el mundo del agilismo pues se suele decir y está muy escuchado, ¿no? Que es el servant leader, ¿no? Ese liderazgo al servicio del equipo, de la organización, etcétera. Entonces yo creo que el liderazgo ágil, siempre que pueda operar en estos niveles, pues nos va a permitir tener acceso a esa receta. Entonces ahí podremos identificar pues que es un liderazgo que tiene una visión con un propósito, que tiene una autenticidad pues con valentía, que se hace eco de un pensamiento sistémico para ver una visión holística, que es un liderazgo que intenta mantener el equilibrio entre vamos a conseguir resultados, pero al mismo tiempo vamos a establecer unas relaciones generosas, ¿no? Con los demás, vamos a ayudarles en su crecimiento, tanto personal como colectivo. Y fíjate que todos estos elementos que he mencionado, pues sí que pudiéramos decir, bueno, son elementos de una receta que siempre que los identifiquemos, podemos tener pistas de que estamos en presencia de un liderazgo ágil, ¿no? Que está muy relacionado con esta parte creativa que decía. Porque cuando hablamos de creativo, a mí también esto me parece interesante que lo desgranemos un Ujú. poquito, William,
Tú y yo sabemos a qué nos referimos porque ambos hemos trabajado y trabajamos con el modelo de Leadership Circle Profile, el modelo de Leadership Circle, pero ¿qué es creativo dentro de ese contexto? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de creativo? Nosotros vinculándolo al ámbito del liderazgo. Sí, muy buena pregunta, Sandra, porque es verdad que cuando digamos que ese lenguaje sale o llega a unas personas que no están familiarizadas pues, con este modelo, pues sí es verdad que puede crear cierta confusión, ¿no? Sobre todo con creativos, cuando estamos en el mundo de marketing o de creatividad o de diseño, pudiera evocar eso, ¿no? En este Exacto. contexto realmente creativo relacionado a cómo el líder es capaz de establecer unas relaciones, cómo es capaz de tener una autoconciencia, de ser auténtico, de mantener esa autenticidad, de tener esa conciencia sistémica, es decir, de ser capaz de visualizar el todo, porque eso es importante, pero al mismo tiempo de establecer logros. Entonces, fíjate que yo diría que aquí creativo está más relacionado entonces en la capacidad del líder para crear el futuro. O sea, cómo el líder se autoriza a sí mismo para crear ese destino que quiere conseguir, ¿no? Pero claro, esto tiene implicaciones gigantescas, Sandra, porque entre otras cosas implica que, claro, el liderazgo ya no proviene de la posición que tú tengas. El liderazgo ya no proviene del rol que tú desempeñas. Entonces, claro, el liderazgo empieza a venir o a generarse desde dentro. Entonces, claro, desde dentro de la persona, ese liderazgo, ese tipo de liderazgo le va a permitir crear una visión, compartir una visión, aglutinar a un equipo alrededor de esa misión, ayudar a ese equipo a transitar por ese camino que esa visión le haga recorrer, por ejemplo. Entonces, claro, este tipo de liderazgo, cuando pensamos en la filosofía Agile, pues sí que está muchísimo más relacionado con esto de los equipos autoempoderados, con los equipos autoorganizados, porque si bien es cierto que el liderazgo puede pasar de una persona a persona, lo que también es cierto es que en la medida que sea creativo, que surja desde adentro y que no esté relacionado con el rol o la posición, pues va a generar unos equipos verdaderamente ágiles, ¿no? Pero claro, para poder obtener esto, fíjate cómo tenemos que operar en unos niveles de conciencia, o sea, ser consciente de esto que estamos hablando, que no son muy habituales. Entonces, esto, de hecho, para los agilistas es un gran reto a abordar, ¿no? Pero digamos que tendría su explicación allí, ¿no? Cómo ese liderazgo creativo te empodera para que tú mismo seas el dueño, el creador del futuro que quieras conseguir, ¿no? Sea cual sea. Está fantásticamente bien explicado. Me ha encantado escucharlo todo y cómo lo has unido al mundo del Agile. Yo siempre suelo decir que el líder creativo está un paso por delante, ¿no? Cuando el líder está en un ámbito más reactivo, estamos reaccionando más a las circunstancias y cuando estás en modo más creativo, estás un paso por delante, como tú bien has dicho, con la intención y con la visión y con la actitud para crear ese futuro, ¿no? No más allá de reaccionar a lo que me pueda venir, crear lo que me pueda venir. O por lo menos crearlo desde cómo yo reacciono a eso que me puede venir. Sí, sí, totalmente, Sandra. Además, es un factor que se ve mucho pues, en las organizaciones en general, por no puntualizar en ninguna, pero es algo que está muy arraigado en todo lo que es la cultura occidental o en general, incluso diría, que es esa parte de esperar esa aprobación desde fuera. Eso es un tema muy bonito, que yo creo que es muy, muy interesante. Una de las partes, uno de los ámbitos reactivos más influyentes, ¿no? Dentro de ese modelo que ambos utilizamos, efectivamente. Y, William, todo esto tú conoces bien a las empresas, que trabajas con ellas día a día. ¿Cómo se vincula con las necesidades actuales que ellas tienen? Claro, fíjate, eso, qué pregunta, Sandra? Porque, claro, cuando nos acercamos a nuestros clientes, pues según qué tipo de cliente, pues puede ver su realidad de una perspectiva pues particular, ¿no? Fíjate, yo muchas veces he reflexionado sobre esto y yo creo que esa relación, ese encaje, ¿no? De esto que estamos hablando con las necesidades reales y actuales de los clientes,
Yo diría que cuando se mira a través de un ojo entrenado, yo suelo usar esta frase, ¿no? La relación es aparentemente evidente, ¿no? Fíjate, me explico un poquito mejor. O sea, desde una perspectiva integral, y aquí integral tiene una connotación distinta, es decir, tiene una connotación de cómo somos capaces de visualizar un fenómeno desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, entendiendo diferentes niveles de complejidad. O sea, desde esta perspectiva, este tipo de liderazgo creativo pues pasa a ser un catalizador de los procesos de cambio, o sea, los acelera. Estos new way of working, o sea, estas nuevas formas de hacer las cosas, estos new way of thinking, new way of being, ¿no? Estas nuevas formas de pensar y de ser que tienen que estar muy relacionadas para que estos procesos de cambio, digamos, que tengan sentido y lleguen a buen puerto. Entonces, claro, eso lo que va a demandar, Sandra, es una revisión profunda del ser. O sea, va a demandar una revisión muy intensa de cuáles son los supuestos, cuáles son las creencias y, en definitiva, cuáles son esas tendencias que nos operan a nosotros. Y no al revés, como debería ser. O sea, nosotros operamos en función de según qué tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hasta que no haya un despertar, por así decirlo, colectivo, no basta que seamos uno, dos, tres o cuatro, hasta que no haya un despertar un poco más colectivo, yo creo que las organizaciones establecidas, o sea, las que, sobre todo las no nativas digitales, ¿no? Las organizaciones que están establecidas a lo largo de muchos años y que han sido exitosas en sus modelos Ujú. de negocio, pues yo creo que van a tener un reto muy complicado, porque llegar a operar como organizaciones steel, organizaciones con una filosofía distinta y más relacionada a esto que estamos hablando, este liderazgo creativo, pues lo van a tener muy difícil. O sea, por no decir imposible, pero es un gran reto, es un gran reto. Tanto que, fíjate, yo muchas veces comento que si queremos trabajar en organizaciones de ese estilo, pues probablemente habría que crearlas. O sea, porque es un reto muy, muy, muy difícil. Sí, requiere al final un esfuerzo también de aprendizaje, de aprender nuevas formas de hacer. Es al final de lo que se trata la cultura, ¿no? Es la cultura corporativa. Todos esas acciones, esas actividades, esas decisiones que tomamos en el día a día, que al final dicen quiénes somos, ¿no? Como corporación, como empresa. Y efectivamente, es un esfuerzo. Yo suelo decir siempre que la palanca de las personas en los procesos de transformación tiene derecho de veto, porque es verdad que es un esfuerzo, pero es cierto que si no la trabajamos, nada de lo demás va a evolucionar. Me Totalmente. parece muy, Además, muy Sandra, importante. fíjate cómo pones el foco en cómo todo esto es necesario para lograr estas nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero me gustaría poner el punto en que para que eso ocurra, para poder habilitar nuevas formas de hacer las cosas, tenemos que evolucionar a nuevas formas de ser. O sea, si cambiamos y evolucionamos a nuevas formas de ser, de pensar, pues estaremos en la capacidad o en la posición de hacer cosas de una manera distinta. Están relacionadas, ¿no? Y eso está relacionado con lo que decíamos antes de este nuevo estilo de liderazgo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y además que esas nuevas formas de ser, como dices, esas nuevas formas de pensar son las que nos van a dar la clave para poder afrontar, bueno, pues todo el devenir tan incierto al que, bueno, pues se van sometiendo tanto las empresas como otro tipo de, bueno, pues de organismos, de personas. Estamos dentro de este entorno que llamamos buca y que cada vez es más buca y lo único que, desde luego, que tenemos claro es, o que tenemos seguro, si es que puede haber algo que sea seguro, es cómo nosotros vamos a reaccionar ante esto. Entonces, para eso necesitamos disponer de un profundo autoconocimiento y de tener muy claro quiénes queremos ser ante cada uno de esos contextos, porque los contextos no los podemos manejar. O sea, quisiéramos, pero ponernos ahí no es realista, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante que tengamos muy en cuenta en las empresas. Totalmente, totalmente, Sandra. Bueno, pues William, a mí me gustaría que contases también a estas personas que ahora mismo a lo mejor puedan estar escuchando, ¿no? Y nos digan, vale, pues tenéis razón, es verdad, pero esto es muy complicado. Yo, no sé, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo puedo convencer, no sé, dentro de mi empresa, ¿no? A las personas que tienen que ayudarme a activar
toda esta transformación a través también de las personas, ¿cómo les puedo convencer? ¿Qué tipo de beneficios les puedo contar que nos va a traer hacer esa transición a un modelo y a una cultura más allá, el de liderazgo más ágil, creativo? ¿Qué les podrías Sí, decir? eso es muy buena pregunta, Sandra, porque en el fondo parte de lo que estamos hablando también implica que quienes vamos a tener al frente, pues van a generalmente a estar en un punto no creativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fíjate, yo lo que les trasladaría es que esto funciona, es decir, de que esto que estamos hablando tiene una base, de hecho lo has comentado tú antes, esto está trabajadísimo por The Leadership Circle, que han hecho un trabajo fantástico a lo largo de, bueno, de las últimas décadas, diría yo, ¿no? Recopilando una cantidad de datos, una cantidad de información de líderes a nivel mundial, a lo largo de todo el globo, por decirlo de alguna manera. Ha sido una investigación muy seria, o sea, llegando a obtener un modelo muy robusto y Mm, llegando incluso a ser capaz de obtener una data que permite la comparación con líderes mundiales y con percentiles y demás. De hecho, de una forma quizás un poco más sencilla, ¿no? O sea, es capaz el modelo que estamos hablando de identificar nuestras capacidades y al mismo tiempo compararnos con los líderes mundiales y poder llegar a un punto de decir, vuestro liderazgo, organización X, es una ventaja competitiva o es una desventaja competitiva. Claro, esto es brutal. O sea, poder llegar a medir esto es sencillamente brutal. O sea, poder llegar a decir si la efectividad del liderazgo de una organización es una ventaja o una desventaja competitiva, eso es significativamente importantísimo. Sobre todo porque hay una relación muy, muy, muy estrecha entre esa capacidad de liderazgo y los beneficios de negocio. Entonces, claro, también lo podemos ver como que esta efectividad de liderazgo sí es una ventaja competitiva, al mismo tiempo es una ventaja competitiva que depende de las personas y por lo tanto parecería lógico pensar que es difícil que sea copiable, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque la ventaja como tal proviene del liderazgo que tu equipo de líderes es capaz de generar. Fíjate, Sandra, nosotros en Sistema, a propósito de lo que decíamos, ¿no? Hemos comprendido esto. O sea, nos ha llevado un tiempo, pero lo hemos comprendido. Hemos entendido que aquí hay un potencial y hemos entendido que probablemente muchas, si no casi todas, de las transformaciones ágiles que suelen fallar, fallan entre otras cosas por la parte del liderazgo, porque el liderazgo es una pieza clave, ¿no? Entonces nosotros nos hemos hecho eco de esta situación y lo hemos incorporado dentro de nuestra propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos entendido que generalmente hay una aproximación más enfocada a las prácticas, a los frameworks, ¿no? A Scrum, Kanban, a las técnicas, a las prácticas y los comportamientos, y menos en las personas, ¿no? En la capacidad que tienen las personas para generar ese liderazgo, ¿no? Entonces, claro, esto va a implicar que tengamos que evolucionar el nivel de conciencia. Y aquí, siempre que hablamos conciencia, lo hemos hecho en otros foros, ¿no? No es algo tan esotérico, es decir, la conciencia es cuáles son los patrones de pensamiento, cuáles son los supuestos de los líderes, cuáles son las creencias, cómo le dan sentido a la realidad y en definitiva ese mindset que tanto se dice, ¿no? Entonces aquí exacto, hacemos el mindset agile que tanto se dice. exactamente, eso es. O sea que podríamos decir que al final uno de sus principales beneficios es invertir en sus líderes, va a redundar ineludiblemente en los resultados de la compañía. Sin Además, duda, sin duda. como tú bien dices, esto lo tiene muy, muy bien estudiado el modelo en el que ambos trabajamos. De hecho, ellos tienen calculado que un 40% de los beneficios está directamente relacionado con la calidad del liderazgo dentro de las empresas. Y yo creo que no es tan esotérico, volviendo o retomando ese concepto del que hablabas, porque me ha gustado relacionar estas dos cuestiones. Es sencillo, al final hay múltiples estudios también, los vemos continuamente en LinkedIn, que indican que las personas cuando se van de una empresa no se van por la empresa, no se van por un trabajo, incluso a veces no se van por un sueldo, sino por un mal liderazgo, ¿no? Del cual se están rodeando, están buscando otro jefe, ¿no? Que solemos, como se suele llamar, ¿no? En entornos menos creativos. Entonces, esto es tremendamente impactante en la manera en que fidelizamos nuestro talento. Y una empresa sin talento no tiene mucho más complicado alcanzar su visión estratégica y sus objetivos. O sea que yo creo que no es nada intangible lo que estamos hablando, está muy directamente relacionado.
No, y más día de hoy, o sea, que el talento, pues, está disponible a nivel mundial, o sea, ya esas fronteras geográficas, pues ya no están, o sea, ya podemos acceder a un talento local en España, o en LATAM, o en Estados Unidos, o África, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y fíjate, además, Sandra, lo que tú dices, esa, eso que nace desde el liderazgo, ese impacto que genera en el resto de la organización, pues influye en la forma como las personas trabajan, cómo las personas se relacionan. Pues eso es cultura. O sea, al Claro. final influyen en la cultura también. Entonces todo está íntimamente relacionado, ¿no? Entonces es fundamental invertir y prestar atención a esta parte, ¿no? Exacto, y conocer profundamente a las personas, saber qué les mueve y cómo eso está alineado con el propósito de una organización. Yo creo que eso también es clave para el bienestar de los equipos. Totalmente, Y, totalmente. y, William, dentro de estos proyectos en los que tú trabajas con empresas, ¿cuál suele ser la mayor dificultad a la que te enfrentas, o tú, o los clientes con los que trabajas, para implementar esta cultura Uf, más allá, este liderazgo más creativo? O fíjate, cuáles suelen ser las principales problemáticas si no quieres profundizar mucho, porque me imagino que habrá un montón de matices, pero cuéntanos cuáles son las más habituales. y fíjate, además, es que me parece una pregunta muy profunda, pero que es interesante, porque fíjate, yo diría que la mayoría de los retos, o el mayor reto, es la conciencia. O sea, el no ser consciente del impacto que el líder está generando, o sea, de cómo lo está haciendo. Y aquí yo creo que una clave importante es una aproximación a estas organizaciones, a estos liderazgos, desde la compasión y la curiosidad, para comprenderlo, ¿no? Me voy a intentar explicar un poquito mejor. Fíjate, parte de lo que estábamos hablando, o sea, según aproximadamente el 70% pues de las personas, ¿no? A nivel mundial, de todos y cada uno de nosotros, estamos en lo que pudiéramos llamar este porcentaje o estilo de liderazgo reactivo, ¿no? Es decir, empezamos a tener conscientes, empezamos a ser conscientes de que no estamos solos en el mundo. Eso parece bastante evidente, ¿no? Ujú. Entonces, comprendemos que no estamos solos, comprendemos que hay otras personas y por lo tanto esas otras personas son tan legítimas como nosotros, con sus miedos, sus necesidades, sus metas, sus expectativas, etc. Entonces, claro, empezamos a comprender que nosotros somos uno más de esa constelación, ¿no? Y que por tanto, para llevarnos bien, para ser buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos miembros de familia, buenos jefes, buenos líderes, entonces nosotros tenemos que entender cuáles son esas expectativas que los demás tienen. Entonces, y cómo nosotros reaccionamos ante ellos de manera tal que nuestra reacción nos permita ser productivos, nos permita estar en armonía con ellos y nos permita conseguir resultados. Entonces, fíjate que con esta descripción, o sea, ese 70% de personas que están en este nivel reactivo, por así decirlo, lo que estamos diciendo es que la forma en la cual ellos lideran o se presentan es como resultado de una reacción a las expectativas de los demás. Esto es interesante porque podemos decirlo de otra manera. El ser, el yo interior, o sea, lo que mueve a estas personas, a estos líderes, es el poder cumplir las expectativas de los demás. Entonces, esto es interesantísimo porque esto implica que la forma en la cual aprenden a usar su poder, la forma en la cual aprenden a usar su intelecto y la forma en la cual aprenden a usar su corazón para estar en relación y en armonía con los demás, forman un patrón muy fuerte, que es un patrón, el poder con el control, el intelecto con la protección y la forma de relacionarse con el cumplimiento. Entonces, claro, esto les permite ser unas personas súper efectivas, siempre que se mantengan en un entorno, en una organización, en un ambiente relativamente estable. ¿Por qué? Porque ellos van a ser capaces de predecir, por decirlo de alguna manera, cuál es el comportamiento esperado de las otras personas y en función de eso desplegar su patrón de control, de cumplimiento o de protección, ¿no? Entonces, fíjate cómo esto les permite ser los buenos ciudadanos, los buenos amigos, los buenos líderes, siempre que se mantenga esto, ¿eh? ¿Qué Ujú. pasa? Tú lo has dicho,
el mundo que estamos hoy en día es cada vez menos estable. O sea, es más volátil, es más incierto, es más complejo, es más ambiguo. Entonces, claro, esta estructura o estas estrategias que les han funcionado a ellos, pues empieza a verse amenazada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Comienzan a volverse en su contra, o sea, todo lo que ya han venido haciendo a lo largo de toda su vida comienza a, hacer, a ponerse en contra de ellos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que suelen hacer? Esto es interesantísimo porque suelen hacer de lo que ya saben, pero un poquito más. O sea, con su control, suelen hacer más control, excesivo control, exigen más, hacen micromanagement. Con su intelecto empiezan a caer en el cinismo, ¿no? En la crítica. Empiezan a ser como que sobreconfiados y a sonar arrogantes. Con el cumplimiento empiezan a ceder con poder en lugar o en favor o esperando que las relaciones con sus equipos o con los demás pues vaya bien, ¿no? Entonces fíjate que esto, desde la perspectiva del liderazgo, esto cae en lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, se entiende que la autoridad del liderazgo está fuera del ser. Es decir, en la medida que yo me desempeñe en un rol de la organización, en la medida que yo cumpla con la descripción de un rol, en la medida que yo tenga permiso de otro, pues yo estaré cómodo en esa situación. Eso es interesantísimo, ¿no? Entonces, claro, al final lo que estamos diciendo es que operar con este patrón implica que la aprobación, el control, el liderazgo, la visión, todo viene de fuera. Entonces, yo tengo que ser un buen implementador. Dime qué tengo que hacer, dime cuál es la visión, dime cuáles son los márgenes del presupuesto, dime cuáles son los OKRs, dime cuáles son mis objetivos y manejarse sobre eso. Es curioso porque desde una perspectiva organizacional, fíjate que esto, Sandra, lo que hace es implicar o generar estructuras burocráticas, ¿no? Jerárquicas. Pero claro, aquí hay una línea de mando y control muy clara. Entonces, claro, en la medida que tome las decisiones por esa línea, pues todo va bien. Fíjate cómo en este contexto que estamos narrando es, yo necesito conocer cuál es mi rol y conociendo cuál es mi rol, yo puedo cumplir con las expectativas del rol con respecto a los demás. Y la pregunta que te vas a hacer es, ¿a quién reporto yo y quién me reporta a mí? Las personas que se han movido en esta organización y son capaces de responder a esta pregunta ascienden perfectamente porque mantienen esas expectativas de los demás. Entonces, claro, este 70% de las personas trabajan con este método, con esta estructura, con esta forma, con estas estrategias. Lo que ocurre es que cuando llega un entorno buca, un entorno disruptivo, esto empieza a ser cada vez menos efectivo. Esto no es ágil. Entonces, ¿qué pasa? Estos líderes se ven desbordados, empiezan a hacer el doble de trabajo, el triple, empiezan a tener un esfuerzo sobrehumano que curiosamente no da resultados porque estamos ante otro reto. Entonces, lo que ocurre es que tienen una crisis de identidad. Entonces, si yo no consigo resultados a través de mi control, ¿quién soy? Si no consigo resultados a través de mi intelecto, ¿quién soy? Si no consigo hacerme valioso a través de mi capacidad de generar relaciones con los demás, ¿quién soy? Entonces, fíjate cómo todas estas dudas, esta crisis de identidad, es lo que me lleva al principio, ¿no? Cuando decíamos que la forma de abordarlo es, primero, teniendo conciencia de todo esto que acabo de comentar, y segundo, teniendo esa parte de compasión y curiosidad con nuestro cliente, porque fíjate, esa crisis por medio de la cual pudieran estar pasando, porque todo lo que le ha funcionado a lo largo de su vida profesional, llega un momento en que deja de hacerlo. Esto es muy duro. Entonces, esta es parte de la aproximación y del trabajo, ¿no? Que deberíamos hacer con ellos desde una posición quizás un poco más de coaching y de facilitador y en definitiva pues con estos dos elementos, ¿no? La parte de compasión y la parte de curiosidad por saber qué pasa, ¿no? Más que desde la parte de intentar arreglar, Sí, intentar prescribir, ¿no? De una manera también, bueno, pues más directiva. Obviamente hay que aportar hoja de ruta porque para eso estamos los consultores, ¿no? Para aportar una hoja de ruta, una dirección, cierta luz dentro de la oscuridad, una claridad, ¿no? Para saber qué pasos ir dando. Pero a mí me parece que la aproximación que tú dices es la correcta. Yo lo digo muchísimo cuando trabajo con equipos y con organizaciones, sobre todo porque al final el equipo tiene su propio ecosistema, es su propio sistema
y su propio contexto. Y eso hay que respetarlo mucho, ¿no? Y llegar desde fuera sin conocer esto, sin conocer, bueno, pues de dónde vienen, a dónde van. Igual ellos necesitan dirección para saber a dónde van. Bien, perfecto. Y quizás estés tú ahí para ayudarles a transitar ese camino, pero hay que hacerlo desde el máximo respeto. Y yo creo que a eso es a lo que te refieres cuando hablamos de compasión, porque la palabra compasión no se entiende del todo bien en estos contextos y para mí es acompañarles en ese propósito, esa compasión, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante. Ser conscientes, yo creo que es el primer paso, como tú decías, y a su vez la mayor dificultad, ¿no? Que era un poco volviendo al origen de la pregunta, ¿cuál es la mayor de las dificultades que se encuentran en las organizaciones, las empresas que quieren implementar este tipo de proyectos de cambio, de evolución en su cultura, en su modelo de liderazgo hacia modelos más transversales, más ágiles, más creativos? Es primero ser conscientes de que esto es lo que se necesita, ser conscientes de qué es lo que les está poniendo el palo en la rueda para no girar y después Totalmente. acompañarles desde esa visión, ¿no? De compasión que decías y de Y curiosidad, más que de porque crítica. totalmente, porque cuando miramos al revés, Sandra, fíjate, esta narrativa que he hecho es un poco desde el cliente, lo que nos hemos encontrado como la mayor dificultad cuando vamos a los clientes, pero ser capaz de ver eso y ayudar al cliente en ese punto en el cual este está, requiere que ese trabajo lo hayamos hecho nosotros. Claro, O sea, ese trabajo de conciencia, de entender, de pasar por estos estados y este desarrollo y en definitiva este crecimiento, yo llamo crecimiento vertical, o sea, ese trabajo debe hacerlo previamente el Agile Coach, el Enterprise Agile Coach, el agente del cambio. O sea, es algo que se debe trabajar, porque solo pasando por ese proceso vamos a ser capaces de acercarnos a nuestro cliente tal cual como lo decías tú, ¿no? Con esa compasión, con esa curiosidad, y no desde la crítica, desde la exigencia, de que mi cliente no hace según qué tipo de cosas que yo creo que tiene que hacer. Bueno, exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Cada cliente también tiene su contexto, cada empresa tiene su contexto, sus prioridades, sus necesidades y ahí yo creo que la labor es más la de iluminar para ayudarles a tomar conciencia de cuáles son las principales dificultades y los principales impedimentos que están teniendo para alcanzar sus objetivos, que nadie les está diciendo cuáles son los objetivos que deben alcanzar, ellos son quienes encuentran esa dificultad y hay que profundizar en esa dificultad para trabajarla y al final casi siempre nos acabamos encontrando en que uno de los mayores impedimentos está en las personas, porque como yo digo, al final lo tecnológico y lo digital, pues bueno, al final con sus dificultades, que tiene y muchas en muchas ocasiones, pero es algo más manejable, ¿no? Es más gestionable. Una persona es un mundo, es un universo completo cada persona, ¿no? Yo creo que hay que trabajarlo con un acercamiento, con una aproximación muy diferente. totalmente, Sandra. Además, fíjate esta reflexión, y es que realmente es algo que está muy relacionado una cosa con otra, pero si partimos desde el liderazgo, que es un poco nuestro foco en esta charla, ¿no? Esta conversación, en función de cómo el líder vaya siendo cada vez más creativo, por seguir con la terminología que estamos utilizando, pues podrá ser consciente de esto, ¿no? De ese impacto que genera, de cómo lo genera, etcétera. Pero fíjate que el liderazgo, desde esta posición, es capaz de crear equipos, de crear estructuras organizativas, o sea, de permitir que los equipos se organicen como equipos autoempoderados, porque entiende este líder que desde fuera es capaz de poder aportar más con una visión, con propósito, remover impedimentos, etc. Entonces, fíjate cómo esta posición que empieza desde el liderazgo genera estructuras, genera equipos, squads, tribus, etcétera, todo eso que se usa mucho en el argot del agilismo, pero cómo de esa posición es capaz de generar este tipo de estructura, no estructuras jerárquicas como decíamos antes, cómo esa dinámica es capaz de permitir que haya unas relaciones de una naturaleza distinta, eso genera una cultura de trabajo diferente y cómo eso puede ser capaz de hacerse eco en metodologías como Scrum, como Kanban, como Lean, que están pensadas y concebidas para que funcionen con unas mentalidades como las que estamos hablando. Entonces, claro, una cosa lleva a la otra, pero todas están relacionadas. Esto es interesantísimo. Totalmente de acuerdo. Por eso yo suelo decir que es con los líderes
con los que tenemos que empezar a trabajar siempre. Una organización, al final, entendiendo al líder no como la posición jerárquica, sino como las personas más influyentes, con mayor capacidad de, bueno, pues de comunicación, de difusión, incluso con mayor facilidad para tomar conciencia de estas cuestiones y llevar esa delantera, como tú dices, ser capaces de ayudar a la organización a crear la realidad que quiere perseguir, que quiere ir conquistando en el día a día. Sí, sí. William, a mí me gustaría preguntarte por algún momento que hayas tenido en tu vida de iluminación, es como yo lo llamo, con todas estas cuestiones, que lo hayas vivido en tus propias carnes, un momento de iluminación que te haya hecho ver que eh, que este era el camino real para lograr esa transformación y adaptarnos a cualquier tipo de, bueno, pues de contexto que nos pueda ser venido. ¿Podrías Y además, contarnos fíjate, alguna Sandra, experiencia? por supuesto, fíjate, además es interesante porque conforme vamos conversando, pues también puede dar la sensación de decir, pero claro, ellos lo ven así, ¿no? Pero no siempre ha sido así, que eso es parte del crecimiento, ¿no? Yo recuerdo con 26 años, yo soy venezolano, ¿eh? Con 26 años, estar en Venezuela siempre, como te comentaba al principio, siempre he estado en la consultoría, es decir, ayudando a organizaciones en según qué tipo de cosas. Y yo recuerdo estar pues, con mis 26 añitos en Venezuela y decir, es que a mí me gustaría pues tener un desarrollo personal y profesional fuera de España, ¿no? Por X motivos. Y claro, yo esperaba esa autorización, es decir, yo esperaba que desde fuera mi jefe me diera esa aprobación, ese visto bueno, primero que mi organización me diera ese visto bueno, luego que mi jefe me diese ese visto bueno, luego que el cliente en el cual yo estaba pues me diese ese visto bueno, además lo recuerdo porque era Mafre en Venezuela. Entonces, fíjate cómo yo estaba esperando esa aprobación desde fuera. O sea, yo no sabía cómo se llamaba eso. En ese momento yo estaba operando en una estructura más reactiva, ¿no? O sea, entendiendo que esa aprobación, ese futuro venía de afuera, de mi jefe de la organización, del cliente inclusive, ¿no? Entonces, sí es verdad que en ese momento hubo una ruptura, ¿no? En el cual dice, no, voy a asumir que esto es parte de mi propósito. En ese momento yo no lo veía así, no le ponía el nombre de propósito, pero sí di ese paso, o sea, fui autocreador de mi futuro y decidí dar ese salto, o sea, venir a España sin familia, etcétera, pues una aventura, ¿no? Y también un poco de coraje y valentía. Y eso me permitió pues aprender de que eso era posible, o sea, de que ejercer este liderazgo desde esta posición que estamos hablando, sí se puede, o sea, es factible. Y algo muy importante es que tenemos acceso a ese tipo de liderazgo en cualquier momento. También es cierto que este fue otro aprendizaje con el paso de los años, también es cierto de que se puede acceder a este liderazgo creativo, pero al mismo tiempo no operar siempre o la mayoría de las veces desde allí. O sea, que ese no es nuestro centro de gravedad. Entonces, bueno, eso es parte también del crecimiento, ¿no? De decir, vale, puedo acceder a este liderazgo, tengo que trabajarlo con conocimientos, eso es lo que yo diría un crecimiento horizontal, más conocimientos, saber qué es esto del LSP, saber qué es esto de la meditación, el mindfulness, entender cuáles son los modelos de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero también este crecimiento, pues, vertical, ¿no? De esto que decimos de poder pasar de una estructura más reactiva a una más creativa. Entonces, lo que me permitió ese momento que estamos comentando es decir, se puede, tomé conciencia de que estaba operando con una estructura reactiva, esperando la aprobación de afuera, jefe, empresa, cliente, y luego pues saber de que una vez que accedes a esa posición, no es que ya has llegado y te mantienes allí. Hay un trabajo consciente y duro que debes hacer a lo largo del tiempo para mantener ese centro de gravedad en cuanto a la forma de pensar y de actuar, ¿no? Yo creo que ese momento fue, vamos, es un momento de esto, el momento ajá, ¿no? Un momento de descubrimiento importante. Momento donde se da la vuelta, ¿no? Tu manera de enfocarlo y de verlo que cambia definitivamente, además, y de manera muy determinante tu desarrollo profesional y tu propia vida, ¿no? Sí, así es. Porque además impacta, estamos hablando en un entorno profesional, pero te impacta en todo, en lo Claro. personal, ¿no? Parte de lo que decíamos al principio, ¿no? Ese propósito de cómo podemos crear un ecosistema, llámese familia, sociedad, equipo, organización,
que cada vez sea un poquito mejor que la versión previa. Eso me mueve. Claro, que me acerque cada vez un poco más a esa visión que yo tengo, en la que voy a estar a gusto, voy a ser feliz con todo lo que estoy haciendo y también dejar un poco acercarnos cada vez más a dejar ese legado que perseguimos, ¿no? Ese impacto. Claro, así es. Qué bueno. Me parece muy interesante toda esa vuelta de tuerca que tuviste que hacer en ese momento a través de esa toma de conciencia, ¿no? Sí, Cuéntanos, dime, dime. lo interesante para las personas que escuchan es, bueno, que no hay que esperar tampoco a tener esas necesidades, sino que en la medida que esa conciencia se despierte antes, pues podremos entender y comprender de que eso está allí, que lo podemos trabajar, que no es algo que está lejos, ¿no? Y además tú lo has comentado varias veces, que no es algo que está asociado al rol ni a la posición, no, no, no. Podemos acceder a eso desde cualquier ámbito. Cuando yo te digo esto, vamos, yo estaba en Mapfre y era pues un consultor de inteligencia de negocio, estando allí con cosas técnicas y demás, ¿no? O sea que se puede. Claro, porque el liderazgo no tiene que ver con jerarquía. Lo vinculamos mucho a la jefatura, que yo llamo liderar y jefaturar, más que impactar, ¿no? Y cuando tú impactas o generas impacto o generas conciencia, estás liderando. Yo muchas veces he hablado de, bueno, de cómo en muchas ocasiones personas de mi equipo me han liderado a mí y es como debe ser, ¿no? Personas que dependían de mí jerárquicamente y me han liderado porque al final me han abierto los ojos en, bueno, pues en cuestiones concretas y yo creo que esa es la misión también que todos tenemos cuando ejercemos el liderazgo, ¿no? Desde nuestras fortalezas, desde el punto en el que, bueno, pues brillamos especialmente, desde donde somos nuestra mejor versión y yo creo que eso, ser consciente de eso nos da mucho poder, ¿no? Porque nos ayuda a estar, como tú dices, pues en ese ámbito en el que mejor se nos da estar y desde donde generamos el impacto que realmente queremos generar. No podemos abarcar todo, pero si nos centramos en lo que a nosotros se nos da realmente bien, lo que nos hace brillar, en lo que somos realmente buenos, se puede liderar, se puede influir, se puede impactar mucho más de lo que creemos, independientemente de la jerarquía. Totalmente de acuerdo, Sandra. De hecho, ese es parte también del gran reto, ¿no? O sea, cómo cuando hemos operado estas estructuras reactivas, algo que está relacionado es cómo está asumido de que el líder es el responsable de los resultados, él es líder porque consigue resultados, tiene que resolver problemas. Entonces, claro, esto es distinto, es, no, no, yo establezco una visión, yo ayudo al equipo y empodero al equipo para que logre conseguir esa visión, pero yo no soy el responsable de llegar a ese resultado per se, ¿no? Es el equipo, de ahí está el empoderamiento. Eso es parte también de lo que... Porque eso va a permitir que el liderazgo en el equipo no sea relacionado, no se relacione, perdón, a una persona. O sea, puede ser eventualmente una persona, pero luego otra, luego otra y luego otra. Entonces, claro, no está relacionado con la posición. Lo que tú dices, pues lo comparto, vamos, al 100%. Exacto, muy de filosofía agile y muy de cultura agile, lo que acabas de decir precisamente, ese liderazgo que es más transversal y además, bueno, pues que va pivotando también en función del contexto y de lo que cada uno tenga para aportar ante cada uno de esos contextos determinados. Casi te iba a Así es. preguntar que de qué crees tú que es hora que nos demos cuenta ya, William, pero no sé si con esto lo hemos respondido o si tú tienes alguna otra nota por ahí en el tintero para trasladar a la audiencia. No, fíjate, yo creo que se desprende de lo que estamos hablando, sobre todo esta última parte. O sea, yo creo que es hora de que nos demos cuenta ya de que no viene de fuera. O sea, del liderazgo no viene del rol, de la descripción del rol, del lugar en el cual estoy en una jerarquía. Viene de dentro. Y eso ya es lo suficientemente poderoso para desencadenar una serie de cambios que podemos y que muchas veces también demandamos, ¿no? Pues no lo demandemos hacia afuera, cojamos ese liderazgo que está allí, ¿no? Y que viene de dentro. Yo creo que eso es una parte interesante, ¿no? A explorar. Totalmente, es el punto número uno para empezar vamos, para iniciar cualquier proceso de cambio, de evolución. Es lo que yo suelo decir que es la responsabilidad. Y al final es poner el foco en nosotros y ver qué tenemos nosotros para aportar a ese contexto, qué podemos hacer nosotros
ante ese contexto. Y es una manera de sumar muchísimo al equipo y de hacer que los resultados sean de todo el equipo, efectivamente. Cuando creemos o los hacemos parte de nosotros, parte de nuestro objetivo particular también, ¿no? Sí, Sandra, porque además, dándole la vuelta, es un reto también, quiero decir. Claro, Las personas, bien sea del equipo, por seguir con esta metáfora de agilismo, ¿no? Si las personas del equipo esperan a que le llegue esa demanda de hacer algo, por decirlo de alguna forma, lo hacen también porque están en esa posición de liderazgo, o sea, liderando con ese estilo más reactivo, también tiene sus beneficios. Entonces también tiene sus regalos, sus beneficios. O sea, estar allí también es una zona confortable, cómoda para ellos. Entonces también está ese reto. Tienes este beneficio, pero mírate también el coste. ¿Qué te está costando estar allí? Entonces ahí está también una llamada de atención pues a todas aquellas personas que de alguna manera se mantienen en ese status quo de conformidad, ¿no? me El parece, liderazgo viene de dentro a renunciar a cosas. me parece interesantísimo eso que estás contando y además creo que nos ayuda mucho a lo siguiente que te quería preguntar, porque a mí me gusta finalizar siempre los cafés lanzando un reto, ¿no? A las personas que nos están escuchando, pero un reto que puedan poner en práctica ya, desde que terminen aquí su café, su té con nosotros. Entonces, yo te preguntaría, William, ¿a ti qué te gustaría trasladarles ese pequeño paso a la acción, ¿no? Para pasar de esa zona confortable a esa zona más proactiva y tomar el mando y la dirección de su propio liderazgo. Me encanta, Sandra, porque además yo creo que es como que la guinda al pastel, ¿no? Es una forma de, llegado a este punto, que las personas se queden con algo que pueden hacer inmediatamente, o sea, ya mismo. Y es algo muy sencillo, porque además no tienes que buscar una herramienta, no tienes que... Todas esas cosas nos generan luego ciertas excusas, ¿no? Yo creo que una de las formas que se puede empezar a pasar a la acción es tan sencilla y tan potente como solicitar feedback. Pedir feedback con respecto a cómo lo estamos haciendo. O sea, seamos valientes. Preguntemos a una variedad de personas. O sea, ¿cómo estoy haciendo mi función de liderazgo en el sitio donde esté? Porque eso nos va a permitir tocar parte de lo que estábamos hablando, ¿no? De decir, vamos a ver cómo creía yo que lo estaba haciendo y cómo los demás me están percibiendo en el impacto que yo genere. Eso va a generar una conversación interesantísima. Eso es un regalo que te van a hacer las personas que hagan ese feedback y al mismo tiempo vas a romper si existen o a confirmar esas brechas o no de conciencia. Es decir, cómo lo estoy haciendo, cómo creo que lo estoy haciendo, cómo me dicen que lo estoy haciendo y ahí va a haber una diferencia. Eso ya da para una conversación y para que empecemos desde ya mismo a generar un cambio de percepción, de conciencia en general, ¿no? De saber cómo lo estoy haciendo. Yo creo que eso es algo sencillito que se puede hacer con los equipos, que se puede hacer con las personas que tengamos alrededor, de solicitar esa parte de feedback, ¿no? Totalmente, totalmente. Me parece que es un primer paso muy facilito, muy sencillo, pero es un primer paso clave para llegar a esa toma de conciencia o dar un pasito más. No vamos a ser tan ambiciosos, ¿no? Que es un poco lo que yo llevo esta siguiente acción, un pasito más solo para avanzar en esa toma de conciencia de cuál está siendo el liderazgo percibido o el impacto que yo estoy generando en mi proyecto, en mi equipo, en mi ámbito de trabajo. Me parece interesantísimo. Y Sandra, porque además eso nos va a abrir muchas puertas, ¿eh? Nos va a Eso permitir es, saber cómo lo estamos haciendo, cómo creíamos nosotros que lo estábamos haciendo, y nos empieza a exponer a conversaciones de feedback. Entonces, no todo el mundo sabe recibir el feedback de la misma manera, y entonces eso es un ejercicio que ya deberíamos empezar a hacer porque el liderazgo creativo se alimenta también de toda esta parte. Entonces, es totalmente. interesante que cuanto antes empecemos, mejor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y justo es lo que iba a decir, ¿no? Que el feedback no lo enfoquemos con bueno, pues, con una intención de crítica, ni de autocastigo, vamos a decirlo así, ¿no? Para nada. El feedback, enfoquémoslo, porque cuando lo enfocamos de esta forma cambia mucho nuestra percepción y las puertas que se nos abren, enfoquémoslo
desde un ámbito o desde una visión de oportunidad. Nos están dando la oportunidad de ver cómo podemos mejorar ese impacto. Y eso es, como tú decías antes, un enorme regalo. Totalmente, totalmente. Bueno, tú eres coach profesional, o sea, lo sabes, en este ámbito, en este mundo, pues el feedback es un regalo, o sea, y lo podemos entender así, en el sentido de que hasta ahora creo que sé cómo estoy haciendo según qué cosa. ¿Cómo puedo saber si eso realmente es así o no? Si me alejo o me acerco, con un regalo que te haga. Ese regalo es el feedback. Entonces, es una forma de entenderlo, de abrazarlo totalmente distinta. Y que solamente tiene ganancia. Por lo tanto, es muy bueno. Totalmente. Y un buen primer paso para iniciar un desarrollo personal y profesional, en consecuencia. Así es que os animamos a que seáis valientes y pidáis este feedback, empecéis pidiendo este feedback quizás a una, a dos personas más cercanas para que sea algo pequeñito, asumible, asequible. Y bueno, pues también os alentamos a que lo recibáis desde esa perspectiva de qué oportunidades me ofrece a mí, qué puertas me abre este feedback que me están dando. Así es Total. que estaremos encantados de que lo compartáis con nosotros seguro. Y ahora me gustaría también pedirte, William, si quieres compartir con las personas que nos están escuchando dónde pueden comunicarse contigo, dónde pueden conocer más sobre tu misión profesional, sobre ti mismo. Cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, Sandra, yo creo que lo más práctico a día de hoy pues, son las redes sociales. Estamos en un mundo digital y bueno, en mi perfil de LinkedIn pues me podéis contactar, William Guevara. Allí precisamente me veréis con los dos roles que estábamos comentando al principio a lo largo de la conversación, como pues responsable de la comunidad Agile, Head of Agile Community, a través de AT Sistema, o responsable de la línea de negocio de cultura y puesto de trabajo digital, Cultural and Workplace Line of Business Manager, en Digital Wolf, la división digital de AT Sistemas, y también en mi Twitter, que es @wguevara_. En cualquiera de los sitios pues estaré encantado de conversar, de abrir un espacio de interacción con vosotros y será un placer pues hacerlo. Pues, William, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros hoy en Liderarte Café. Ha sido todo un placer, como siempre. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa. Así es que espero que pases a tomarte Muchísimas más gracias. cafés, más tés, cuando tú quieras, a compartirnos todo lo que tienes para desplegar, que esto ha sido una pequeñísima, vamos, una pequeñísima muestra de todo lo que tú nos puedes aportar. Así es que gracias de verdad. Encantado de haber estado contigo, Sandra, encantado de haber tenido esta conversación, este café, este té, y por supuesto te tomaré la palabra. Habrá segunda versión. Así lo esperamos. Pues un abrazo fuerte, William. Cuídate. Muchísimas gracias por habernos acompañado al café de hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor, no olvides indicar que te gusta, darle una valoración y dejarme un comentario en la plataforma con tus impresiones. Recuerda que además puedes compartirlo en tus redes sociales para ayudarme a llegar a más personas. También puedes suscribirte o seguirme para no perderte los próximos capítulos. Puedes encontrarme en LinkedIn, Instagram o Facebook como Sandra Solís Coach y puedes escribirme a sandra@sandrasoliscoach.com para intercambiar reflexiones o sugerirme temas que te gustaría que tratase en los próximos programas. Te espero en la próxima charla en Liderarte Café. Hasta muy pronto.